¿Cómo van con la materia? ¿Mm? No, ¿Cómo yo rindo poquito? esta semana, Ah, bien, perfecto. ¿Cuándo rendís? ¿Sería el martes o el miércoles? el miércoles, el miércoles. El miércoles, genial. Bueno, tenés unos días todavía. ¿Y el resto? Yo rindo el martes. El Yo la- martes. ¿Es la primera vez que se presentan? ¿O Sí, vos le dieron anteriormente? Porque puede ser que algún compañero ya se haya presentado antes y le vuelva a dar para rendir esta semana, estos 2 días. Bueno, ¿y cómo le fue la cursada? ¿Dudas puntuales tienen de algo así tenemos en cuenta para poder dar más hincapié Tengo una duda puntual acerca de la de tuberculosis. algún tema? Sí, Bien. Estaba en mi clase de consulta con los ayudantes y la chica mencionó, bueno, preguntó cómo se resolvería un granuloma y como que lo busqué en el Robbins y lo busqué y no encuentro nada de cómo se resolvería y se me ocurre más como que, bueno, queda como el derranque, pero aparte de eso no tengo idea cómo se resolvería, entonces no sé si que podemos... quedaría como el qué, no te escuché. El derranque, ¿viste? Cuando se calcifica. eh, Ajá. Y bueno, eso es lo único, pero no encontré algo de resolución meramente de un granuloma. Bueno, específicamente la inflamación granulomatosa tiene varios tipos de evolución, ¿no? Uno es esto, precisamente la necrosis caseosa, otra puede ser fibrosis y otra puede ser calcificación. Bueno, la dejamos ahí porque está todo en el Power, así llevamos. Y es para tener en Ujú. cuenta que, bueno, entre eso está la TBC, voy anotando para acordarme de lo que es la resolución del granuloma. Y otro más, de algún otro tema, es para saber, porque armamos un Power con las dudas que son, que vemos que se repite usualmente en clase, cursada, que no lo tienen muy claro. Entonces, como para dejar claro eso. Pero si hay algo que no está ahí, entonces para tener en cuenta en el momento. Para mí las Aparte del granuloma. complicaciones, perdón, hola. Para mí las complicaciones de la diabetes, como que genera ahí Ok, el Bien. riñón sí, y todo lo que es eso. Y perfecto. ¿Alguien más? un poco de lepra también. ¿Qué Em, específicamente? yo estuve leyendo que tenemos la lepra granulomatosa y la otro tipo de lepra. Y no sé muy bien a qué hacerle hincapié, tipo, no creo que me tengan que aprender la otra, pero más o menos cómo relacionarla con granuloma y bueno, todo eso. Dale, perfecto. ¿Qué Perfecto. más? ¿Alguna otra duda así puntual o que les haya surgido? Sí, es que lepra es como horrible, ¿no? Sí, igual lo que preguntó ahí de la lepra tuberculoide y lepromatosa, la diferencia más bien es por una respuesta inmune, que creo que Inmune. eso lo van a ver muchísimo mejor en micro, todo el proceso, más que en pato. Ahora mismo en pato es más de la formación del granuloma, lo que deben saber, que es del parte del parcial. Después en el final, no sé si alguien alguna vez haya preguntado mucho sobre el lepra así como tal. Una vez escuché nada más a un Sí, chico que le tomaron lepra las formas, sí, pero no mucho pero más. fue que más fue cosa de micro, que cosa que van a ver en micro y también Ujú, más adelante en lo que sería en dermatología. Pero ahora, ujú. bueno, entonces prácticamente son granulomas, Sí. que es parte de inflamación y diabetes. Empezamos con diabetes mejor entonces, chicos, ¿les Sí, parece? mejor ese es el más Sí, sí, larguito. genial. Sí, pero alguno que se anime a poner cámaras para no quedarnos solitos. Sí, porque medio triste. Solo veo a Sara. Ahí comparto algo de diabetes, sí. Gracias. Bueno, antes de empezar, porque la idea es que charlemos todos, ¿no? Y si ustedes Sí. hablan, em, vamos a ver qué tan preparados están para el final, para el parcial, perdón. Así se van soltando, que se equivoquen con nosotros. Claro, la idea es que comiencen a hablar, que esto no es una clase de repaso, no es una clase teórica que se Ujú. pone a dar un docente y habla él solo y el resto Exacto. escucha. Acá la idea es que todos participen, piensen, tiren lo que piensan, no importa. Si dicen que una boludez es una burrada porque sirve, hay que equivocarse acá y así no se equivocan en el parcial, porque puede ser una misma pregunta le haga al docente. Así Bien. que Entonces, participen. empecemos por lo más básico, ¿sí?
¿Alguien sabría cómo definir la diabetes? Diría que es un trastorno metabólico crónico de las proteínas, los lípidos, de los hidratos de carbono, que se produce, bueno, que es debido a ya sea a la falta absoluta o relativa de insulina Ujú. y se caracteriza por la, como, no, sí, es característico la hiperglucemia. Sí, muy bien, sí, sí. Perfecto. Es Acuérdense un... que es una alteración metabólica que involucra a todo, no solamente es la glucosa, sino que todo el resto de los componentes, ¿verdad? Que tenemos tanto Ujú, hidrato de carbono, proteína, exactamente. lípido, una alteración que le caracteriza justamente esta alteración de la insulina, que esté presente o no está presente, o hay una alteración ahí que le haga resistente. Y eso lleva al aumento de lo que serían los niveles de glucosa en sangre que genera todo el problema, el aumento de los glúcidos. Muy Exactamente. bien. Em, Se habla de que es como un grupo de trastornos, o sea, es como un grupo de trastornos, ¿no? Porque hay muchos tipos de diabetes que en la cursada pues se tuvieron que haber visto, ¿no? Pero aquí vamos a hacer más hincapié a las más comunes o las más típicas, que es la tipo uno y la tipo 2, ¿listo? Em, Epidemiología. ¿Alguien sabría decirnos algo de epidemiología de la diabetes? ¿Qué sería la epidemiología de la diabetes? Sería como la población que es afectada a ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, en la diabetes tipo uno suele afectar más los jóvenes, eh, Ujú. de tipo 2 los más grandes. Bien, y en forma Bien. general, ¿qué podríamos decir de la diabetes antes de entrar en cada caso particular? Creo que es mucho más frecuente la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1, ¿no? Bien, más Bien. general, me siguen dividiendo en tipo uno y tipo 2. Algo más general. La verdad que ni idea. Es una enfermedad poco común, muy común. Es una enfermedad en aumento, es una enfermedad. ¿Qué Que va opinan? disminuyendo, ¿qué No, dicen? es muy común y que va Muy aumentando. bien. Bien, Entonces, es una enfermedad arrancaríamos por común ahí, ¿cierto? Es una enfermedad muy común que va en aumento, cada vez se ve que va más en aumento. en caso, y ahí sí puede decir la tipo 2 es la más frecuente al lado de la tipo uno que se ve mucho más y tiene también un porqué, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de epidemiología? Entonces, es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad que va en aumento. ¿Con qué se relaciona? Con factores ambientales, con historia familiar, Con em, obesidad, Sí, sedentarismo, muy bien, la edad, exactamente. una dieta rica en grasas, en hidrato de carbono. Ujú, muy bien. Y ahora sí, si quieren dividirla en grupos, epidemiología de los grupos. Ahí me dijeron unas se ven jóvenes, otras se ven en qué. En menores de 15 años que las diabetes tipo 1. Sí, Ujú, usualmente son en menores de 15 años. O sea, menores de 20 podemos de poner, 20. porque Ujú. tarda un montón en que comienza a presentarse la diabetes tipo uno porque si se acuerdan de patología, tiene un tiempo de latencia hasta que comienza a destruirse completamente todos los islotes y realmente no tiene nada de insulina. Entonces toma un tiempo que se presente, así que puede ser menores de 20 entra bien todavía en el rango. Por eso se dice Si que es no más de quieren adolescente lanzar, o si no quieren lanzar una edad específica, di como es más frecuente en adolescentes, en ponele. adolescentes, ahí ¿Está bien? entra. Si no quieres lanzar una edad como puntual, ¿bien? Si no estás muy segura de la edad del punto de corte, di es más frecuente en adolescentes, jóvenes, niños, ancianos, viejos, no sé, que eso también estaría como correcto. ¿Y la tipo 2? Más frecuente en adultos. Sí, Sí, exactamente. perfecto, así. Muy bien, Uno en jóvenes, exactamente. adolescentes y otro en adultos. Sí. Más epidemiología. La epidemiología, yo siempre le digo a mis alumnos de la comisión, la epidemiología. El chamullo es tan importante porque les puede salvar un final y un parcial, porque siempre hay que un montón de cosas que decir en epidemiología. ¿Qué más podemos decir de epidemiología? ¿Qué es más común, la diabetes primaria o la secundaria?
tienen ahí al lado, se apuntan, revisen, digan, lean, así también podemos ir corrigiendo si hay algo, porque muchas veces uno anota y cree que es lo que está bien, y entonces decimos, no, esto no, ubicarlo acá, así le ayudamos también a ordenar los apuntes. Así que miren, no pasa nada, no es un examen así todavía, así que tiren lo que tengan ahí. Ujú. Cuando hablas de diabetes primaria, ¿te referís a la diabetes tipo 1 y que está causada por, bueno, los anticuerpos o que también puede ser causada por fármacos o intervenciones quirúrgicas? La diabetes primaria es tanto la uno como la 2. ¿Está Claro. bien? O sea, porque diabetes primaria quiere decir que la Es enfermedad propia. está propia en el páncreas, por así decirlo. Bien. En cambio, diabetes secundaria es que la diabetes es culpa de otra cosa. ¿Ok? Culpa de otra cosa. ¿Se entiende la diferencia de primario y secundario? Por ejemplo, la de cirugía que te tiraste es una iatrogénica que, no sé, por algún motivo se sacó el páncreas o algo le pasó, ahí sería Sí. secundario a algo. Por Claro, por ejemplo, ejemplo, una pancreatitis crónica te puede dar una diabetes secundaria. Daria. ¿Ok? Entonces, ¿sería más como la primaria o la secundaria? No, la primaria sí es mucho más común. Si alguien tiene el porcentaje, es más o menos el 95% de los casos la diabetes primaria, ¿sí? Y el 5% es la secundaria. Bueno, les voy a lanzar más datos de epidemiología. Por ejemplo, la diabetes es la primera causa de nefropatía terminal, chicos. Primera causa de nefropatía terminal. También es una causa muy importante de ceguera en los adultos y es una de las principales causas de amputaciones de miembros inferiores de causa no traumática. ¿Sí? ¿Anotaron? ¿Se acuerdan de eso más o menos? Y si Otros, se dan cuenta de lo que le acaba de decir Camilo, de esto que también es parte de las complicaciones de la sí, diabetes, que alguien también dijo que las complicaciones de la diabetes quería entender un poco más. Cuando se acuerdan de la complicidad, solamente tirar esto entra parte también de la epidemiología, porque la gente, la gran mayoría de los trasplantados renales son por causa de una diabetes. falla por la diabetes por mal cuidado. Lo mismo Exacto. pasa por amputaciones de pie que arranca con un dedo y después termina con todo el pie apuntado. Entonces, acuérdense de esas complicaciones y entran. ¿Cuáles son los órganos más afectados en la diabetes? Eso también podemos meterlo en epidemiología. Los ojos, el riñón, Sí, bien, em, arterias, arteriolas. sí, muy Muy bien. bien. Falta Las otro. los arteriopatías nervios. ¿Y los nervios? ¿Cuáles nervios? centrales o periféricos. ¿Periféricos? Periféricos, Periféricos. exactamente. Bien. ¿Se entiende la epidemiología entonces, chicos? A partir de ahora, cualquier enfermedad que ustedes vayan a estudiar, apréndanse la epidemiología, ¿sí? Sobre todo porque cuando ustedes sean médicos y tengan un paciente enfrente, la epidemiología les va a ayudar a descartar un montón de enfermedades para llegar al diagnóstico. ¿Bien? Entonces ustedes ven a una persona con ciertas características, con ciertos antecedentes, de cierta edad, de cierto sexo, entonces por epidemiología ustedes dicen, la cosa va por aquí". ¿Se entiende por qué es tan importante la epidemia? Sí. También es más común en personas afroamericanas y en Sí. mujeres, por lo del tema del síndrome metabólico, ¿no? Sí, Ujú, claro. Por exactamente. eso, por el tema del síndrome metabólico, es que está en aumento, ¿cuál de las diabetes? La diabetes tipo 2. Justamente porque tiene alterado, y se da en personas más grandes, y la vida, esta vida sedentaria que hoy en día se maneja comparado a las vidas de antes, como que lleva mucho al aumento de la diabetes tipo 2 justamente por ese síndrome. Sí, bien. Metámonos en la diabetes tipo uno. ¿Alguien quiere decirnos algo de la tipo uno? Se caracteriza principalmente, bueno, hay dos tipos. Una que es idiopática y la otra que es por la generación de autoanticuerpos contra Bien, las beta pancreáticas, la cual genera una Ujú. reacción. em, Hay como un fallo de los linfocitos T que reconocen a las células beta pancreáticas como que fueran extrañas. Entonces, bien. las En comienzan una a... sola palabrita, ¿sabrías decirme algo de la tipo uno? genera dependencia de la insulina porque hay una Sí. depresión de la liberación de Bien. insulina. Esa es Eh, una palabra muy importante. Insulino dependiente. La diabetes tipo uno es un insulino dependiente. Pero hay otra palabrita que estoy buscando de qué es la diabetes tipo uno.
autoinmune. Es una enfermedad autoinmune. Perfecto, eso. Exactamente. ¿Se entiende la importancia de la tipo uno? La diabetes tipo uno es una enfermedad Una autoinmune. autoinmune. Y es precisamente esa palabra les define la patogenia. ¿Cómo podrían decir cuál es la patogenia de la tipo uno sabiendo que es un autoinmune? Que se generan autoanticuerpos contra las células beta, que producen Total. antígenos que no sabe por qué. Total. Perfecto. Ustedes están ante un final, están ante un parcial, no tienen ni idea cuáles son los antígenos, pero ustedes se la juegan y dicen, profesor, es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que hay una desregulación y el sistema inmune reconoce antígenos propios como desconocidos y empiezan a atacarlos y se lleva por delante al páncreas. Y están zafando el examen. ¿Se entiende? Sí. Y, Ahora, y al ¿cuáles serían hacer los antígenos que se reconocen como extraños? El de antiinsulina y el de GAD5 o algo así. Sí. En realidad se reconocería como la insulina como algo extraño y también a la enzima GAD como extraño. Gat- Ujú. Por eso es que se empieza a atacar el páncreas. ¿Está bien? Eh, Porque como se reconocen esos antígenos como extraños, se marcan y empieza a atacarse al páncreas, específicamente a las células beta pancreáticas. ¿Sí? Esa es más o menos como la patogenia. También se puede dar Eh, por reacciones cruzadas, ¿no? Por los virus, por ejemplo, el virus de la varicela, de la rubiola. Claro, y eso sí. hace parte de autoinmunes, Por eso a exactamente. eso iba a llegar con lo que le estaba diciendo Camilo, los autoinmunes tienen tres pilares. Una de esas es el mismo organismo que genera, y después el otro está el factor ambiental, que puede entrar ahí todo lo que sea virus y todo eso, que el ambiente, lo que come, lo que hace, todo lo que le rodea a la persona. Entonces sería el siguiente pilar. Y nos falta Ujú. uno. Y la genética. Y, Sí, exacto, y la total. genética. Para autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes que vean ahora, le tiran esos tres y están. Porque es fundamental esos tres pilares para que se dé. ¿Y qué sería la parte genética? Por lo que tengo entendido, hay genes que son los HLRA3 y Ujú. RA4 que codifican haplotipos Eh, Q8, El de Q2, Q8, Sí. sí, y el de No claro, que Q2. se nos, van a no presentar. seamos muy finos, no seamos muy finos, ¿sí? Vamos un Sí, poquito más sencillos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con los HLA, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué eran los HLA o qué son? el complejo de mayor histocompatibilidad, ¿o no? De humanos, total, Bueno, sí. sí. Hay personas que sus HLA son de cierta forma, que se expresan de cierta forma, entonces generan estos problemas de las autoinmunes. No Acuérdate que digas ese como complejo es proteico y está en la membrana de las células expresado claro. ahí. Entonces, Ujú. por eso lo reconoce. No, Pero no se maten o no se metan la soga al cuello, chicos, diciendo cuál es el HLA específico. Simplemente digan como profesor, está relacionado con los HLA y está sí, perfecto. para todo lo HLA, pero yo le recomiendo que esto de diabetes, que es el de Q8 y de Q2 son los que más se acuerdan y téngalo ahí presente por si alguna vez le preguntan, pero es raro que pregunten eso igual también. Si yo hago una biopsia de un páncreas de una persona diabética tipo uno, ¿qué voy a encontrar, chicos? Una atrofia De, ¿Eh? de las células beta pancreáticas. muy bien, ¿qué más Bien. vas a ¿Qué encontrar? más esperas encontrar ahí? Insulitis, inflamación, Bien. coagulación, Bien, Y como hay Amiloides. inflamación, ¿qué más vas a encontrar? infiltrado de polimorfonucleares. perfecto. De Pues polimorfo, está mezclado realmente. Va a haber polimorfo y mono. Realmente es Ah, como listo. acuérdate que es un autoinmune, así es que las autoinmune, autoinmunes dependen más que todo de los linfocitos T, que ¿sí? serían los monos. Pero ¿se encuentra polimorfo? Sí, se encuentra polimorfo también. Ujú. Bien, así que vas a encontrar insulinitis, la atrofia de los islotes y infiltrado inflamatorio de los linfocitos T y de macrófagos, ¿sí? Y obviamente disminución de las células beta. Bien, ¿qué más nos falta de la uno? Bueno, dijimos que sean personas jóvenes. ¿Hay o no hay insulina aquí? No, no hay. No hay. Necesitan O aplicación sea que, ¿cómo sería el tratamiento? eh, por inyección.
O sea, Sí, exógena, insulina. darle Exógena, insulina. insulina exógena. Exactamente. Muy Al bien. comienzo, Se acuérdense que dice, te tiene una curva. Al comienzo ujú, tiene y a la par que se va destruyendo los islotes, cada vez va decayendo la producción de insulina. exactamente. Tiene como estadios. ¿Alguien recuerda los estadios de la tipo uno? Si tenés la fase uno, que es cuando se empiezan a producir los anticuerpos, Ujú. pero Sí. todavía hay insulina. La fase Ujú, 2 es cuando ya hay una destrucción de las células, pero ujú, todavía tenés insulina, pero se caracteriza por una hiperglucemia. Y el último, ya no tenés insulina, ya se comienzan los síntomas, que es la poliuria, polidipsia, y es cuando se destruye el 90% o más de... exactamente. Entonces, Perfecto, sí. hay un estadio asintomático donde tú puedes Que encontrar sería el anticuerpos, preclínico, el justamente. preclínico, exactamente, y la glucemia va a estar normal. Ya en el, digamos, periodo presintomático o el segundo estadio, eh, hay una alteración de la regulación de la glucosa. Y en el Que sería el tercero, subclínico se y el agrega la clínico. clínica. Ujú, Por eso, si le quieren dividir todo eso en dos, en una parte preclínica, no tiene casi nada aún. No encontrás una clínica florida y si buscas también por sangre y todo eso, vas a encontrar algo de insulina, vas a encontrar que aún el azúcar se encuentra normal, porque recién está arrancando. Y después, cuando entra en el subclínico, ya comienza a haber pequeñas variaciones. Y en el clínico es cuando te viene con la polifagia, la polidipsia, y ya bien. está bien asentada la enfermedad. ¿Cómo puede debutar la diabetes tipo uno? con una cetoacidosis. Sí, Perfecto. exactamente. ¿Y cómo sería eso? Por un aumento de la movilización de los ácidos grasos, no tenemos insulina, ¿no? Y la insulina no está Claro. presente el glucagón, se libera el glucagón que me señaliza a nivel del tejido adiposo una movilización de ácidos grasos por medio de, bueno, te puedo explicar, pero es mucho. Después salen los ácidos grasos, se van al hígado y en el hígado estamos en gluconeogénesis meramente por Sí. glucagón Ujú, y la gluconeogénesis necesita mucha energía, entonces empezamos Ujú. la oxidación que me produce muchos esqueletos carbonados que se van a cuerpos cetónicos y bueno, aumenta la acidificación a nivel sistémico. sí, precisamente como Perfecto. no hay insulina, no se puede almacenar la glucosa, ¿no? Entonces hay como mucha energía libre dando vueltas por ahí. Además, como hay glucagón, se empiezan a movilizar los depósitos de ácidos grasos y genera este como exceso de energía que empieza a metabolizarse en cuerpo. La maquinaria cetónica se empieza a activar precisamente y genera dos cuerpos cetónicos que son importantes, que son precisamente los que van a producir la cetonemia, la cetonuria, la acidificación y los demás síntomas. ¿Qué síntomas presenta la cetoacidosis? Dolor abdominal, eh, Sí, muy contracción intenso. muscular, eh, Ujú, un Ujú. aumento de la frecuencia respiratoria, pero son sí. respiraciones profundas y rápidas, Ujú. aproximadamente ¿Cómo se 24 por llama? minuto. ¿Cómo se llama esta respiración? Ay, no recuerdo. Son 24 por ¿Cómo De se minuto. llama? Kussmaul, respiración de Kussmaul. Sí, de Kussmaul. Ujú, ¿Te bien, acordás? Sí, de Kussmaul, muy bien. bien. ¿Qué O sea, más? es muy característico. O sea, esta respiración es muy característica. ¿Qué También más vas a presentan encontrar? ¿Qué más? deshidratación por la Sí, diuresis osmótica. total. Eh, Exactamente. ¿Y cómo se va a manifestar la deshidratación? Porque tú eres un paciente y no dices, uy, está deshidratado. No, va a tener lo que es polidipsia, o sea, se va a estimular el centro de la sed, entonces va a tener ganas de tomar mucha agua. Y si sí, está desmayado, ¿cómo te das cuenta eso de eso? es lo que siente lo que Se siente el le- paciente. ¿Cómo vos te das cuenta claro, se le si corta está un poquito a deshidratado? Porque Sara. puede pasar como en Camilo, que llegue desmayado. No sé quién fue la que habló la de la Eso sed. alucina. ¿Fue Angie, Yo, Lisa? No. yo Fue hablé. Elisa, por eso estaba Lisa. diciendo, puede pasar como vos si te viene y te dice que tiene mucha sed, bueno, de por ahí decir, intuís que qué pasa acá, tiene mucha sed, capaz no se está hidratando bien, orinás y orino mucho, bueno, y decís, por eso. Pero ¿qué pasa si no te dice nada de eso? Y es como dijo Camilo, viene ¿Cómo te das desmayado. cuenta que el paciente está deshidratado, Lisa? Puede ser por la sequedad de la piel, no sé. La verdad Sí, que ¿qué no. más? ¿Cómo te ¿Qué darías más? cuenta? Un coma. Sí, Sí, ese no ya tan fue, no catastróficos. tanta, no Antes, tanto, Bueno, lo puedo ver por la orina, el color, no sé, que esté sí, también más. te puede decir que esté muy concentrada en la orina, pero si vos está revisás bien. ahora te digo, si vos revisás las mucosas, ¿cómo esperás encontrar? ¿Cómo están las mucosas? Ah, blanquecinas.
Tan Y seca, están el disminuida. relleno Claro, Abuela, mira, capilar, ¿cómo va a el estar? relleno capilar no, ni idea. va a estar el tecido. Enlentecido. Vos le Bien. ¿Saben qué es el agarrás, después relleno capilar? El de las uñitas, ¿sí? Ah, está claro, no, Bien. ni idea. clarito. Y Ujú. ahora si le agarrás la piel en una zona donde está el hueso y lo estirás, así, hace que se llama el signo de pliegue, lo decimos esto porque le va a servir también para semiología, ya que están viendo, me imagino también que es semio, y lo estiran y ven que se forma un pliegue, pero tiene sobre una superficie ósea, la claro. Y no cae rápido. Si ustedes ahora se tiran ahí mismo en el dorso de la mano, en la piel, enseguida cae. ¿Cómo va a Ahora estar el imagínense estado de hacerlo a uno, eso se queda así conciencia? un pliegue levantado y tarda en caer. Ujú. ¿Cómo va a estar el estado de conciencia de una persona muy deshidratada? Confuso. Sí, total, exactamente. Entonces, ¿vieron cómo uno puede darse cuenta cuando un paciente está deshidratado? Entonces, así se les puede presentar a una persona con cetoacidosis. La cetoacidosis eh, es una complicación aguda, ¿bien? Porque precisamente la tipo Es una 1 complicación puede aguda. debutar, puede debutar de forma aguda, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de la tipo 1, no? Creo que no mucho más. La tipo 2, hacemos la misma tarea. Definamos otra vez la tipo 2, decimos un poquito de patogenia, algo de la Ujú. clínica, porque en cuanto a la epidemia ya mencionaron anteriormente, así que pasamos para eso lado. De clínica y vamos. Y hasta ya su complicación aguda. Bueno, también acá diría que es un trastorno metabólico crónico de los hidratos de carbono, los lípidos, Sí, de eso las ya lo proteínas. dijimos, sí. Claro, pero Ujú. acá, bueno, que puede estar ¿Qué le debido a agregarías? que puede ser por alguna, por escasez de insulina o que esté asociado a una resistencia Bien. a la insulina por los tejidos Ahí está la palabra periféricos. clave. Muy De bien. la Déjale tipo En esto, 2, a diferencia de la uno, acá hay una resistencia sí, a la a insulina. insulina. Solamente que el cuerpo es resistente. La otra no teníamos insulina. Exactamente. Ahí también nos marca una diferencia también en el tratamiento. ¿Qué significa que sea A esto insulina no le vamos a dar por el resistente? momento insulina. Que no responde al estímulo de la insulina a nivel de los Total. circuitos periféricos. Sí. Y precisamente como decía Sara, si no responde a este estímulo, ¿cuál es el tratamiento entonces? Algo que aumente, por ejemplo, la metformina que te aumenta la AMP quinasa y te aumenta la sensibilidad. Sí, sin entrar en tanta Sí, especificidad. Ejercicio, es que Buena disminuir muy bien, el alimentación. estrés. Ejercicio ejercicio, y dieta. Exactamente. Esa es la respuesta. alimentación y dieta, Ujú. Muy bien. Después la segunda fundamentales. escala que tenemos Con los son los pacientes, famosos antiglucemiantes o perdón, los hipoglucemiantes. Esa sería otra claro, opción. pero recuerden siempre que en el caso de un diabético tipo 2 muchas veces podés llegar a solucionar por un buen tiempo su problema con la glucemia con una buena dieta y ahí requiriendo, ¿verdad? Pero un buen rato el famoso prediabético, cuando vean clínica, van a ver que su solución es dieta y fármaco. Perdón, dieta Exactamente. y ejercicio. ¿Cuál es la patogenia de la tipo 2? Aquí es cuando se nos complica la cosa. Un aumento de gotículas lipídicas a nivel del tejido adiposo, del corazón, bueno, de tejidos periféricos, esencialmente, que genera una resistencia a la insulina porque previene la movilización de los GLUT a la membrana. ¿Cómo? Me perdí un poquito. No entendí. ¿El qué? ¿Cómo era la patogenia? Bueno, a nivel del tejido adiposo aumenta Sí. las gotículas lipídicas, eso genera una lisis de las células y los macrófagos MCP1 inducen inflamación y a su vez mueven o movilizan esas gotas lipídicas, Ujú. principalmente a nivel del músculo esquelético, un ejemplo. En el músculo esquelético, esas gotas lipídicas impiden la movilización de los GLUT a la membrana y por ende no hay sensibilidad a la glucosa en sangre. Eso está bien, pero vamos un poco más general, ¿sí? No entremos tanto en cosas tan específicas, ¿sí? Hay, Eh, hay un factor genético, está lo de la muy bien, resistencia a la insulina y también muy hay una bien. disfunción de la célula beta. Total, y te falta una cosita más.
El estado preinflamatorio. Total. Hay un estado Muy bien. proinflamatorio crónico, ¿sí? Esos tres pilares son los que me van a generar la fisiopatología. Ahora sí empecemos a desmenuzar cada factor. ¿Cómo cada factor influye en la patogenia? Al haber insulinoresistencia, ¿qué pasa? Ay, perdón, se me cortó, pero yo quería preguntar si cuando Sí, hablamos de la patogenia, podíamos sí, decir que era por resistencia a la insulina y por una incapacidad de las células betas de secretar insulina. sí. Sí. Precisamente Ah, esos eran listo. los pilares y faltaba el estado proinflamatorio, ¿sí? Ah, genial, listo. Bien. Bien, entonces, ¿quién es la que estaba hablando? Desmenucemos ahora sí la patogenia con esos tres pilares. Bueno, con respecto a la genética, por lo que había Sí, entendido, hay varios genes, como más de sí, 100 genes que ujú, codifican, no sé, modificación epigenética, no entendí muy ujú. bien cómo es pero Bien. está, o sea, tiene mayor implicancia la genética en la diabetes tipo 2, un 90% me parece. Precisamente la genética significa que hay personas más propensas a ser diabéticas. Bien, no mucho más que decir. Ah, ¿Sí? digo eso. Bueno. Está bien. Sí, más propensas a eso. La disfunción de la célula beta, ¿por qué se da y qué genera? Bueno, por lo que yo tengo entendido es Ujú, que el paciente, debido a que esto está relacionado con la resistencia a la insulina y la obesidad, ¿no? Se le va a generar al paciente una hiperinsulinemia. Ujú. O sea, va a tener hiperglucemia en sangre porque sí. no puede captar la insulina Ujú, y va a tener una hipersulinemia. O sea, la célula beta pancreática va a decir, che, mira, tengo hiperglucemia en sangre, voy a sí. secretar más insulina para vencer esta resistencia. Y bueno, Total, llega un momento que Total, la célula beta no da más y se vuelve disfuncional, o sea, disminuye. Es como total, por hiperfunción compensadora esa resistencia. total. muy bien, sí. Exactamente. Imagínate. Ujú. Y ahí Y- a la célula beta que está funcionando como loco para intentar arreglar, solucionar todo este problema. Ustedes saben que la insulina no se secreta como insulina, sino que se secreta como un, una Proper. proinsulina, un Ujú, propéptido. Y que con él está unido otro que al clivarse es la proteína C. Entonces, lo que pasa con esta proteína C, que tanto que trabaja el islote, muchas de estas proteínas comienzan a depositarse, a mal plegarse alrededor, y entonces lo que te va a generar la inflamación y también se da lo que ustedes vieron también, amiloide, ¿verdad? Que sería ujú. en el sitio de los islotes pancreáticos de ¿Alguien la se célula. acuerda qué eran los depósitos amiloides? Y son depósitos de proteínas mal plegadas. Yo Exactamente. leí en el Robbins que también hay una proteína que se llama amilina, ¿puede ser? Está la milina también. Hay varias. Por Hay eso varias. Ujú, depende, está la milina y depende cómo se comienzan a malplegar, está la L, la A y todo eso, pero todo es cuestión que se debe a una proteína que se pliega mal en alguna situación, puede ser también por inflamaciones crónicas, que se da mucho también, y se comienzan a depositar y no no sé si se se acuerdan de ese TPP eliminan. que decía que los depósitos amiloides pueden ser o por exceso de producción o por falla en la eliminación Yo o por falla en el procesamiento o por estados inflamatorios. Hay muchas causas. Entonces aquí en la tipo 2 precisamente, como dijo, ay, no me acuerdo, Lisa, la célula beta está como loca haciendo insulina porque cree que le hace falta. Entonces en algún momento hay un fallo y empieza a hacer las proteínas mal y se y lo malpliegan y hace mal. empiezan a depositar. Ujú. Trabaja como el loco que comienza a hacer como puede y le sale como puede, y muchas veces salen mal. ¿Y el estado proinflamatorio en qué Una contribuye? consulta. ¿Cuál sería el sitio de depositación Se de El las deposita páncreas. al lado, en el páncreas, en el Ujú. islote En el de islote las células beta, ahí alrededor. Y es eso le comienza a generar también el estado inflamatorio en el inflamatorio. sitio, porque es una proteína que no debe estar ahí mal plegada y es como que activa la inflamación y comienza también a generar también todo el estado inflamatorio alrededor. Pero es en el mismo Ujú. páncreas se deposita. Ujú. Y creo que Y hay el una estado, imagen histológica que no sé si habrán visto en la cursada, pero en el entorno debe estar, que se veía ahí y el el, y el depósito. Luego la estado busco. proinflamatorio en qué contribuye. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué causantes inducirían una inflamación crónica de diabetes? No, el diabético al tener un estado inflamatorio, ¿cómo contribuye el estado inflamatorio a tener diabetes? Tipo 2.
Creo a ver, creo que si hay obesidad, por lo que tengo Ujú. entendido, hay un aumento en los ácidos grasos. ¿Y dónde está el estado proinflamatorio ahí? Y estos ácidos grasos, por lo que tengo entendido, después van a generar una disfunción mitocondrial, puede ser, leí. Ujú. Resulta que como hay, llega un momento en el que ese tejido adiposo, los macrófagos empiezan, se fagocitan las grasas, ¿no? Y estos ácidos grasos llegan a ser tóxicos para él. Entonces empiezan a llamar más macrófagos. Empieza lo de la inflamación, como es la cascada inflamatoria, y se secretan citocinas. Este estado inflamatorio en el tejido graso y la secreción de citocinas, esas citocinas van a impedir o van a contribuir a la resistencia a la insulina. Bien, porque van a impedir que la insulina se una a los receptores y pueda ser usada. Entonces el estado proinflamatorio es un ayudante más de la resistencia a la insulina, ¿sí? Sí, Es un ayudante más a la resistencia a la insulina. Entonces, tengo estado proinflamatorio, resistencia a la insulina, factor genético, o sea, yo voy a ser diabético. ¿Bien? ¿Se entiende? sí, se entiende. Em, ¿Y por qué están aumentados los niveles de glucosa? Que los tejidos, o sea, lo pueden sensar, pero no pueden endositar, no pueden como que incorporar la glucosa dentro de ellos. Exactamente. ¿En qué tejidos Ujú. específicamente? Específicamente, ¿cuál hay uno? Músculo Tejido esquelético. musculoesquelético. Ujú. Perfecto. Y ¿Se acuerdan tejido qué GLUT adiposo. era? Como no hay insulina, no se GLUT4. pueden exponer los GLUT4 en la membrana y no se puede internalizar Total. la glucosa. Quizás un Perfecto. causante de aumento de hiperglucemia. ¿Otra causa de Ujú. hiperglucemia? Mm, mm, mm. Puede ser la acumulación de gotículas lipídicas ectópicas. Metabólica gluconeogénesis estaría activa. Porque Sí, exactamente, esa sería perfecto. otra causa. Muy bien. ¿Y por qué Al no está haber, activa? al no poderse usar la insulina, pues la otra vía estaría eh, activa, ¿no? La vía Pero, gluconeogénica en el cuando hígado. hablamos, Imagínense que la glucosa está rondando ahí, no entra a ningún lado y para el resto del cuerpo es como si no hubiera glucosa y entonces le dice al hígado, "Sí, no hay glucosa, ¿cómo, qué hago?" Pero sí hay, pero solamente que no la pueden utilizar. Entonces comienza a sacar el hígado glucosa como puede, como para darle al resto, pero no pueden igual Exactamente. utilizar, porque no ingresan, eso sería la tipo 2. En la tipo 2 sí. En realidad, para la tipo uno también, porque no tiene insulina. porque no tiene insulina. Claro, porque en Ujú. la tipo 1 tenés no, lo que dice Sara, que los órganos te dicen no, no tengo azúcar, no tengo energía, y tenés Sí. también el glucagón. Pero en la tipo 2 yo tenía entendido que como sí tenés insulina, a nivel del hígado, el hígado sigue funcionando normalmente. En la tipo 2 al principio tienes insulina, bien. Sí Y funciona después, bien mucho tiempo, después ya llega un sí. punto en que también comienza a fallar, pero ya tiene que ser larga data de evolución y sin cuidado, pero también suele suceder. Y como dice Sara, el cuerpo, al no expulsarse los GLUT y no poderse usar bien la insulina, el cuerpo va a sensar como que no hay energía, ¿sí? Entonces empieza a activar la maquinaria gluconeogénica. Eso sería como lo más importante. Y empieza a producir más glucosa. Por eso empieza. ¿Y de dónde viene la glucosa? Del hígado, gluconeogénesis o de la lipólisis del tejido adiposo. Y todo eso contribuye a tener más glucosa en sangre. En el riñón pasa otra cosa. ¿Alguien se acuerda qué pasa en el riñón? ¿Alguien se acuerda? Porque entramos a uno de los órganos que es afectado y es... Que también contribuye al aumento de la hiperglucemia. Ah, lo de que hay falla De, de la membrana de filtración. Se No. saturan mm, también los receptores SLT, por SLT, ahí va la cosa. ¿Qué pasa con esos receptores? se saturan a 200 miligramos por decilitro. Ujú. Entonces, si nosotros superamos eso, no pueden recaptar esa, em,
esa glucosa. Lo Pero que pasa es, ujú, si tenemos una precisamente si hay un tenemos- incremento de la reabsorción de la glucosa, precisamente ahí, ¿sí? y aumenta el sodio porque es un cotransporte con sodio, por ende hace que el paciente sea hipertenso. Ujú, sí, bueno, esa es otra complicación. Pero al haber un incremento de la reabsorción de la glucosa en el riñón, eso también va a contribuir a la glucemia. En el entorno hay un PDF que habla acerca del octeto, creo que se llama así, el octeto de la hiperglucemia, donde les va a decir cuáles son los 8 factores que van a contribuir al aumento de la glucosa. Bien, avancemos que ya casi entramos en el tema de complicaciones. Las crónicas. De acá falta la complicación aguda también. Sí, ¿cuál sería la Pero vamos, complicación aguda de la tipo 2? El coma hiperosmolar. Bien, ¿y en qué consiste esto? En una deshidratación o Sí, diuresis bien. ¿Y entonces cómo está la persona? deshidratada. ¿Y cómo se ve clínicamente una persona deshidratada? Estaría en un coma con las mucosas secas, Sí, el mismo nombre les dice, Polidipsia. Presión baja. sí, es una persona que puede estar confusa, puede estar en coma, es una persona muy deshidratada. Y si ustedes le hacen un examen de glucosa en sangre, ¿en cuánto va a estar esa glucosa? arriba de los 200 miligramos por decilitro. Mucho más, 600, ¿sí? O sea, tiene un montón de glucosa en sangre. ¿Cuál sería la diferencia entre cetoacidosis y el estado hiperglucémico hiperosmolar? Ambas son complicaciones agudas. ¿Por qué uno da cetoacidosis y por qué el otro da el estado hiperglucémico mm. hiperosmolar? Hay lo dice cuando dijeron la definición de tanto de la uno como de la 2 había una palabra clave que te hace la diferencia. ¿Mm? Rememoremos, la diabetes tipo 1, ¿qué tiene? Y la diabetes tipo 2, ¿qué no tiene? Ah, por la presencia de insulina. Total, Claramente. exactamente. En una no hay y en la otra sí hay. Y ese sí hay, ese cachito de sí hay, es que hace que en la tipo 2 no pueda entrar en una cetoacidosis, pero sí la glucemia está al aire y te lleva al coma hiperosmolar, mientras que al otro, que no hay, te genera los cuerpos cetónicos y te acidifica a la persona. ¿Se entiende, chicos? Sí, una consulta. Sí, ¿Por qué los diabéticos tipo 2 no presentan una polifagia? no presentan una polifagia. Em, Entiendo que la uno sí presentan polifagia. Entiendo que la 2 también. no, también. Lo que pasa También es que la podría, pero clínica de no es muy polidipsia y la marcada nomás. polifagia no es muy marcada, sí, pero la tienen, sí la La tienen. tiene, pero Ah, no es muy marcada. La otra sí es bien marcada y también porque pierde muchísima azúcar, todo por la orina, entonces se marca. En el otro pierde, pero tampoco hay Sí. que Lo tanto. que pasa es que tenemos como un chip nosotros de que el gordito es el tipo 2 y el polidipsia polibula polifagia es el tipo 1. O sea, como que tenemos ese chip, sí, pero no vayamos a los extremos. bueno, ¿Ok? ¿Listo? Bien, y me falta una complicación aguda de la diabetes y tiene que ver cuando están en tratamiento. la hipoglucemia. La Total, hipoglucemia. la hipoglucemia. ¿Y cómo se Eh, presenta la hipoglucemia? Convulsiones, Mareo, convulsión, mareo, Mareo, se le baja la taquicardia. Se le presión, baja la presión, se sí, desmaya, sudor. Ujú, suda frío. En esta fatiga. exactamente. Sí, muy bien. Bien, no me acuerdo quién fue el de ustedes que preguntó por las complicaciones. Entonces, una forma de clasificar las complicaciones de la diabetes es en complicaciones agudas y Agudas y complicaciones crónicas. crónicas. Ahora vimos Las las agudas. complicaciones agudas son cetoacidosis, estado hiperglucémico hiperosmolar y la hipoglucemia. Bien, ahora hablemos de las crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? macrovasculares y microvasculares.
Muy bien. ¿Y Eh, cuáles son las macro? ¿Cuáles son las macros? La aterosclerosis. Bien. ¿Y la micro? Perfecto. Y la micro, esas son las que más. Neuro- neuropatía, nefropatía y retinopatía. Muy Perfecto. bien. La micro son las que más se preguntan. La macro es como que no Exactamente. se La macro pregunta tanto porque sería se le da por entendido. como la más fácil. ¿Cuál sería la complicación macrovascular? ¿Qué produce la aterosclerosis? El depósito de placas de ateroma en la túnica íntima de los vasos y por lo tanto Ujú. isquemia. ¿Sí? En realidad, la diabetes aumenta este chance, ¿ok? Porque si todos comemos muy mal, vamos a tener placas de To- ateroma. to- Sí, la placa de ateroma se forma por una mala alimentación, así que todos podríamos tener. pero Esto es lo los que hace que diabéticos, aumente, que tenga mayor ujú, posibilidad de que se deposite aún y que se tapone esa arteria antes de tiempo. Porque la exactamente. placa de ateroma lo vamos formando desde que nacemos prácticamente, desde que vamos creciendo y comiendo. O sea, por eso es raro ver en una persona de 20 años, pero ya suelen tener esas estrías grasas que lo vamos a ver cuando veamos en el TPD cardíaco, que ahí explica que a la par todos vamos formando una placa de ateroma. ¿Y cuáles serían las consecuencias de la placa de ateroma? Infarto agudo de Cerebro. miocardio, Infartos, ¿qué más? accidente cerebrovascular Bien. Muy bien, ¿qué y más? creo que insuficiencia renal terminal, ¿no? Sí, por una placa de ateroma, bien. Bueno, pero eh, prerrenal tiene eso. renal, sí. Y también puede haber gangrena de extremidades inferiores, chicos. Gangrena, acuérdense que se puede taponar uno de los vasos bien grandes del miembro inferior que comienza a decirte que medio que se me adormece, me duele la pierna, y es todo porque tiene una plaquita ahí. Y las complicaciones microangiopáticas, ¿en qué consisten? Aquí, ¿qué es lo que se afecta? Mm, Tenemos tres diferentes vías o cuatro que pueden Antes afectar. de que me hables de eso, ¿qué es De la lo que vía, se afecta? ¿cuáles son los órganos más afectados? A eso es lo que apunta Camilo. La retina, Bien, Sí, glóbulos, ujú, los ajá, nervios periféricos. bien. perfecto. Lo que está afectado aquí principalmente son las membranas basales de estos vasos sanguíneos chiquitos, ¿sí? Esas membranas basales van a estar engrosadas de forma difusa. Esa es como lo que ocasionaría la diabetes. Entremos en materia. Nefropatía, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué me pueden decir de eso? No sé quién preguntó las complicaciones. ¿Qué sabemos de la nefropatía diabética? ¿Mm? Por lo que yo entendí, en la ¿Sí? nefropatía se ¿Qué produce entendiste? puede ser la aterosclerosis hialina por depósito de hialina y se engrosa la membrana basal ¿De qué arteria? de la arteria renal. Bien, pero ahí no Muy sería bien, una complicación microangiopática, porque me estás hablando de la arteria renal, ahí ¿cierto? es más grande, tiene que ser las Ujú. chiquitas. Estamos en las microangiopáticas y dijimos que la afectación de la microangiopática son los capilares. ¿Dónde el hígado, dónde el riñón tiene capilares chiquitos? A nivel del Además, riñón. Bueno, perfecto, sí, glomérulo. Muy bien, entonces aquí el afectado, ¿quién es? El glomérulo. Glomérulo, exactamente. Y en el glomérulo pueden presentarse tres situaciones debido a la diabetes. ¿Se acuerdan qué puede estar afectado en el glomérulo? Yo voy a decir una, esclerosis mesangial difusa. ¿Alguien sabe qué otra cosa se puede presentar? O sea, ¿qué partes se van engrosando, endureciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la membrana basal? Y se engrosa. Bien, ese es un Ujú. lugar, engrosamiento de la membrana basal, Hay engrosamiento de la membrana basal capilar, hay engrosamiento de la matriz mesangial y también vamos a tener llamado que esa es algo glomeruloesclerosis nodular. Bien. Después Glóbulos. chusmeen cómo es la anatomía del glomérulo y fíjense que en la nefropatía diabética está alterada tanto la membrana basal como el mesangio. Bien.
Pero tiene una particularidad, porque uno diría, bueno, si tengo engrosada la membrana basal, en teoría, el En teoría no capilar debería filtrar, uno no dice, debería por filtrar lógica, nada, uno ¿cierto? dice, Por ¿verdad? lógica. Si está engrosado, ¿cómo va a pasar por una pared tan gruesa las cosas? No debería pasar. Exactamente. Uno dice eso. Pero en la nefropatía diabética resulta que a pesar de estar engrosado, deja filtrar todo, ¿ok? No olviden de esa característica. La nefropatía diabética, además, como dijo Lisa, hay aterosclerosis en la renal, así que imagínense, ese riñón no va a estar irrigado de una mejor forma. Y también se puede presentar una pielonefritis. ¿Alguien buscó algo acerca de esta pielonefritis? Por lo que tengo entendido, los diabéticos tienen una disfunción vesical en la micción, entonces Eh, como que retienen el pis y se pueden infectar la vía urinaria, algo así. Sí, es una infección, Sí, sí, esa es pero pero de bajas. Esta es alta. Pielonefritis esta es es una alta. infección Ah, urinaria, pero alta de la pelvis renal más abajo, Sí. más al riñón, perdón, más ahí. Esta sería una inflamación del intersticio renal, ¿sí? Del Y generaría, intersticio con las papilas, puede agarrar la pelvis y todo si quieres. exactamente, Eso yo sería sé que una hipertrofia y una hiperplasia a nivel de los túbulos. Ujú. ujú. Y bueno, se disminuye meramente la producción de la orina. Y precisamente todas estas complicaciones que tiene la nefropatía diabética hace de que la diabetes sea la segunda causa de insuficiencia renal, pero la segunda causa de muerte de diabéticos. Los diabéticos, su segunda causa de muerte es la insuficiencia renal, precisamente por este ataque del riñón. Creo que no lo nombramos, pero ¿cuál es la primera causa de muerte de un diabético? ¿Qué se imaginan que puede ser? Un infarto. Sí, por las complicaciones de la aterosclerosis total. La primera causa de muerte de un diabético es esa, y la segunda causa de muerte es la insuficiencia renal. Cami, pregunta, ¿qué Sí, dijiste? ¿Esclerosis mesangial? ¿Cuánto? la esclerosis mesangial difusa, o sea que hay un aumento del mesangio. La Ah, matriz mesangial se engruesa y se queda dura, por eso dice esclerosis. Aparte tu membrana basal, la matriz Ujú. también. Entonces lo que vas a ver un ovillo capilar como redondete, gordito, sin luz. Porque ¿ustedes se acuerdan de esto, cómo se veía el ovillo, el glomérulo? Eran como varios ovillos capilares que tenían luces. Y entonces en este caso lo que vas a ver algo como esclerosado, sin luz, no van a ver el puntito blanco, por decirlo así. Eso sería lo Por mismo ahí, que el de Wilson. Esa ¿de es los qué? cuando, sí, cuando ya la glomeruloesclerosis agarró completamente y es forma nodular, es la famosa de Wilson, que es uno de los que más pregunta, una de a nivel de la ¿No? nefropatía que suelen preguntar. Así que ese nombre propio, acuérdenselo, porque lo vamos a Sí. ver otra vez en renal. Y ya que, no me acuerdo quién fue la que dijo, pero que lo nombraron, como el diabético está orinando también glucosa, esta glucosa eh, facilita el La chance de que tenga infección, infecciones urinarias, porque ujú, pero de bajas, de o vías sea, la bajas. famosa cistitis. Ujú, Y se ve muchísimo más, obviamente, en mujeres. Los hombres pueden tener también, pero en una mujer diabética es mucho más fácil que se dé, porque exactamente. altera completamente el pH de la orina y más otra vez ayuda a que los bichitos tengan su alimento ahí en ese caldo de orina y Bien. vivan. Ujú. La neuropatía diabética, ¿qué nos pueden decir de la neuropatía diabética? Es mayormente afectada por la vía de los polioles, que son Ujú, moléculas causadas a partir de la glucosa. La aldose reductasa los convierte en sorbitol y después se convierte en fructosa 6-fosfato. Y eso, toda esa vía lo que hace es que me consumen APH, lo cual me previene la reducción del glutatión, y ese glutatión no puede como que lidiar con los AGEs o los AGEs. eso sería como la patogenia, pero ¿qué es la neuropatía diabética? ¿Qué afecta? ¿Qué produce? ¿Cómo se manifiesta? Una consulta antes de pasar el Sí, tema. En relación a la nefropatía, esta esclerosis mesangial
generada por cuenta de una alta función del riñón. ¿Cuál sería la causa de la esclerosis? Ahora hablamos de las causas, ¿sí? Bien, de la patogenia, Creo que con la ¿sí? neuropatía hay una afectación a nivel de las células de Schwann, entonces va a Muy bien, haber un trastorno exactamente. en el impulso nervioso, una Y no alteración solamente así. las células de Schwann, los axones también se van a estar También afectados porque se afectan las células de Schwann. hay una Total, disminución de la producción de mielina. exactamente. Epidemiología de la neuropatía diabética. ¿Alguien sabe algo en epidemiología? Yo voy a decir algo. Según la epidemiología, el 50% de los diabéticos tienen clínica de neuropatía. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Dónde está el daño? El daño está en el sistema nervioso periférico y también en el autonómico. Bien. Y la manifestación más frecuente es lo que llaman polineuropatía simétrica distal de las extremidades inferiores. Yo sé que ese es un nombre horrible, pero ¿qué quiere decir? Polineuropatía, o sea, ay, no sé cómo explicarlo, que son varios axones afectados de forma simétrica, o sea, de los dos miembros, distal, o sea, de la parte distal del cuerpo y de las extremidades inferiores. También se puede manifestar como trastornos, disfunciones autonómicas. ¿Y qué sería una disfunción autonómica? Por ejemplo, trastornos vesicales, trastornos intestinales, inclusive disfunción eréctil, porque esas cosas son controladas por el sistema autónomo. Y una persona que tiene neuropatía diabética tiene todo eso mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo vi también que una de las complicaciones puede ser, no necesariamente una complicación, pero por lo mismo que vos hablas del autonómico, que pueden estar teniendo un infarto y no lo sienten. O sea, ni siquiera se... Sí, no sienten Sí, dolor. total. No sienten dolor tampoco Ellos y no también saben que están. sienten Y es hormigueos, sienten adormecimientos, porque todo eso se por debe la a la neuropatía. Por neuropatía la neuropatía. simétrica. Así que es Ujú, como que no lo sienten. Y no solamente los diabéticos, tengan en cuenta que esto también pasa en viejitos porque nosotros vamos envejeciendo y vamos perdiendo un montón de cosas. sí, Así que ujú, el viejito exacto, también puede estar infartando y no sienta el infarto, no por diabético, sino que por viejo. por viejo. Ujú, exactamente. No Em, yo no entendí bien la pregunta hace rato porque se me cortó el audio y recién volvió. No me acuerdo ni quién preguntó algo, pero no le y la voy a mentir. nefropatía diabética genera algo súper horrible y feo en las extremidades inferiores. ¿Alguien sabe qué es? La neuropatía o la La nefro, neuropatía. no la nefro. La neuro, perdón, sí. Ujú, El pie diabético. total. ¿Qué sería el pie diabético entonces? ¿O por qué se genera? El pie diabético se genera por un conglomerado de cosas, principalmente por la neuropatía, pero también por fallos en lo que es la irrigación al Que tejido. sería la Sí, arteriospatía, que es un conjunto, es un combo ahí. es un Por la, combo. por la neuropatía, las alteraciones que anteriormente estuvieron mencionando, de que no siente dolor, también afecta a la parte autonómica y también todo lo que sería en lo autonómico, que entra todo el simpático y el parasimpático, ese pie no suda, no tiene seco, no siente dolor y sumarle ahí la arteriopatía, que no está bien irrigado, aparte que ahí se golpea el pie, se genera la lesión, no siente dolor y no se irriga bien. O sea, aquí para llegar al sitio de lesión que se puede sobreinfectar, obviamente, no llega a todo este sistema inmune porque tampoco está ni bien irrigado, es como que no lo siente el paciente y ahí se forma tu pie, famoso pie diabético. Exactamente, sí. Y Y nos también falta, ¿qué? Perdón. el nervio tampoco está bien irrigado y el tratamiento. Claro, muere, todo eso estaba muriendo, todo es un combo ahí. Ujú, es un combo. Y nos queda la retinopatía. La retinopatía se causa por mini isquemias a nivel de los vasos en la retina, que lo que Sí. genera es una sobreliberación del factor de crecimiento vascular, entonces tenemos Ujú, una sobreproliferación de vasos, pero sí, esos vasos son bastante friables, entonces sí, se esquematizan también y se rompen y genera lo que es la retina con fondo de algodón, se le dice también. sí, Te hace total. un fondo de ojo y una retina en algodoncito, con En pato no manchitas. necesitan saber los estadios de la retinopatía diabética, pero más adelante en Más interna a- puede ser que lo vean. que lo Pero vean. también,
Acuérdense que esta retinopatía es el primer acceso que uno tiene, ahí yo le digo como médico, de cuando hace un control a un diabético, hacerle el fondo de ojo, Sí. porque te habla mucho de lo microvascular y eso te habla mucho de cómo puede estar ese riñón. Porque Exacto. como dijo Camilo, ¿qué pasaba con el riñón en los diabéticos? Era una de las primeras causas de... Insuficiencia renal. Ujú. Entonces uno así es la forma de poder controlar también de cómo va el Entonces, riñoncito. ¿qué sería más fácil? ¿Verle el glomérulo, verle algún nervio o verle un fondo de ojo? El fondo. El fondo El de fondo ojo. de ojo, Total. Y como total. tú encuentres el fondo de ojo, así también va a estar todo el cuerpo del paciente. O sea, si tú encuentras una retinopatía muy avanzada, el riñón va a estar igual, sus nervios van a estar igual, Todo va a estar hecho percha, entonces uno controla de esa manera. Ahí se me volvió a cortar. pero precisamente el fondo de ojo, ¿se entiende eso? Hola, ¿se cortó, no? ¿O es mi internet? A mí se me cortó justamente. Pensé que... Sí, Camilo se fue. No sé ni en dónde quedaron. Estábamos hablando del fondo de ojo. Sí, escuché a una parte del fondo de ojo y ahí se cortó. Ah, Por- ahí va. Sí, porque yo escuché sí, algo y se me cortó y no. La causa realmente, esto como tal, no me acuerdo muy bien, pero yo sé que Ahí en volví, ahí esta volví. esclerosis, ahí volvió Camilo, en esta esclerosis del mensajio, al comienzo lo que se vio es que había un aumento de la celularidad del mensajio, pero la verdad que este aumento es más bien por la membrana basal, o sea que vuelve a recaer otra vez en este engrosamiento de tu membrana basal. ¿Cuál era la sí, pregunta que yo me fui? Eh, no, él había preguntado de la esclerosis mensagial difusa de la nefropatía, que hace rato yo Bien. no le pude Bueno, escuchar, voy a tratar de explicarles eso. pero esto es porque al comienzo hay un aumento de la celularidad del mensajio, pero luego realmente se debe a esta membrana engrosada. La Al fin y al respuesta cabo acaba en eso. es un poco más sencilla de lo que creemos. ¿Por qué se producen las complicaciones microvasculares? Ya dijimos que era un engrosamiento difuso de la membrana basal. Pero ¿por qué se engrosa la membrana basal? Porque tenemos glucotoxicidad. La glucosa en exceso es tóxico, ¿bien? Y también los ácidos grasos en exceso son tóxicos. Entonces, alguien nombró algo de la vida de los polioles. Bueno, resulta que como hay glucosa en exceso, pueden suceder como lo que llaman los productos finales de la glucación avanzada. ¿Qué es eso? Resulta que hay como intermediarios de la glucosa que se generan que son nocivos y son tóxicos. ¿Y qué va a pasar? Se van a depositar en las membranas basales. Y eso es lo que va a hacer que genere este engrosamiento. No, claro, También pero se él puede lo que preguntaba depositar era por el en el mensajio. mesangio y se pueden depositar también en el mesangio. No, Bien. no, no, pero en el mensajio, o sea, lo que vos estás diciendo es correcto, ¿verdad? Pero el mensajio, acuérdense que vos tenés las células mesangiales. Las células mesangiales en un comienzo aumentan su célula, o sea, hay más células. Pero llega un momento que este mensajio engrosado realmente se debe a la membrana basal Ujú. engrosada. O sea, por eso dije, vuelve a recaer en la membrana basal. O sea, el engrosamiento de tu membrana basal. En el TPD renal se abre esto un poco más claro, chicos, pero por ahora quedémonos con que la glucotoxicidad genera este aumento de la matriz mesangial, ¿sí? Además,
Al haber depósitos de glucosa y producto de la glicosión avanzada, además de glucación de proteínas, esto va a producir que eh, se active las defensas del cuerpo, ¿sí? Entonces va a haber liberación de citocinas, liberación de factores de crecimiento, producción de especies reactivas de oxígeno, eh, aumento y síntesis de la membrana extracelular. Entonces, eso es lo que va a producir las complicaciones. Eh, lo que vimos de la vía de Poiliol es que la glucosa termina en fructuosa y se consume el NADPH, así que el glutatión queda sin sustrato, entonces el cuerpo queda sensible al estrés oxidativo. Entonces, ese conjunto de cosas, ¿qué hace? Ese conjunto de cosas me ataca el glomérulo, me ataca mis nervios y me ataca mi retina y genera estas complicaciones de las cuales estamos hablando. ¿Se entiende un poco de eso? Sí, sí, perfecto. Entonces, tenemos la glucación de las proteínas, los intermediarios de la glucólisis, tenemos estrés oxidativo, tenemos glucotoxicidad, tenemos ácidos grasos libres en exceso. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que va a producir las complicaciones microvasculares. ¿Bien? ¿Algo más de diabetes, chicos? Consulta. La Sí, forma, el algodón que se ve en el fondo de ojos, ¿serían sí. los, eh, ¿cómo es esto? ¿El exudado? ¿El edema? ¿Qué sería? Yo tengo entendido que eso es por la isquemia, ¿no? Es por la isquemia. Se genera una isquemia porque se obstruyen esos capilares y se comienza a generar un exudado alrededor, extravasación. Y, Ah, bien. ujú, es isquemia, exactamente, con edema. Ese es el exudado algodonoso, sí. Es un Pero exudado. igual empato esto ahorita no es como muy relevante, chicos. No se preocupen por eso. Porque hay distintos grados de esto, así que no se preocupen, se van a preocupar en oftalmo en eso, porque ahí sí le van a Ujú, preguntar. Acá no. exactamente. Yo Bien, tengo una consulta porque ustedes como que lo explicaron re tranqui y cuando vas al archivo ese de 15 páginas, no sé, explican tipo paso por paso la retinopatía. Para el examen bien. explicando un poco así como ustedes, ¿está bien? Sí, yo te voy a dar un consejo. No te metas la soga al cuello, ¿sí? Tú primero habla de lo general y ya si el profesor quiere indagar un poquito más, empezamos a soltar más información, porque lo importante es que el docente vea que ustedes entendieron. Y nosotros acá estamos tratando de explicarles con nuestras palabras para que también ustedes lo tengan fácil, ¿sí? Así que no te asustes. El documento ese de 15 páginas es un poco denso, ¿no? Entonces, trata de sacar como lo más importante y entender un poquitico las cosas. Porque nadie les va a preguntar, bueno, dime la vía de los polidoles. No, lo importante en la vía del polidol es tú saber de que la glucosa va a fructosa y se gasta el poder reductor. Es eso, ¿sí? Le voy a decir una cosa, usted tiene que ser prácticos, o sea, cuando usted tiene que entender lo que lee, y uno lo que busca es que ustedes puedan decir lo que entendieron con sus propias palabras. Nadie, en un examen, cuando uno evalúa, no busca que le vengas a recitarle el libro así tal cual como está. Porque uno está Exactamente. esperando que uno integre, lo entienda y lo pueda explicar. Si se da a explicar con unas palabras re sencillas, así como se estuvo explicando más bien Camilo, pero a mí cada tanto se me va el internet, y con eso está perfecto. Significa, el alumno leyó, entendió, tiene el concepto. Porque patología es re largo, es un montón, y si me vas a venir a recitar así tal como está, después se te olvida otra información y así sucesivamente, porque uno no retiene todo el libro completo así tal cual como está. Entonces Exactamente. sean prácticos y Sean entiendan la prácticos. base de cada cosa, porque después le ayuda a rememorar un poco más adelante para otras cosas y puedan entender mejor los siguientes TPs, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si nos metemos con lepra? ¿Mm? Puede ser tuberculosis y después lepra. Bueno, ¿qué quieres saber de tuberculosis o qué dudas tenías? Tenían el granuloma.
de la resolución del granuloma que yo te había Y los cortado. granulomas pueden resolver con calcificación o si logras matar el microorganismo, resuelve porque ya no hay estímulo. ¿Sí? Así que lo que buscaste estaba bien. O sea, en un paciente inmunocompetente, ese granuloma puede deshacerse, por así decirlo. Sí, por supuesto. Si tú mataste si el microorganismo se fue, el granuloma se va también. O te puede Consulta. quedar una calcificación. Ay, perdón, Cami. ¿El Sí. foco de Gaume es la lesión del parénquima y ahí se produce el granuloma o qué onda? No entiendo muy bien eso. No, el complejo de, bueno, el foco de Gaume es el lugar, la zona donde está inflamado, en el parénquima pulmonar, ¿sí? Ahí, que es el granuloma, precisamente, sí, es el granuloma, visto desde una radiografía. Ese es el foco de Gaume, el área Ah, bien. inflamatoria pequeña en el parénquima pulmonar. Ujú. Y eso presentaría la necrosis gaseosa. Sí, el granuloma de tuberculosis es con necrosis gaseosa central. ¿Y qué sería el complejo de Gaume, ya que lo nombraste? Es el foco de Gaume más una adenopatía. Sí, y una linfadenitis con una adenopatía periliar. Sí, Eso. ese es el complejo de Gaume. Bien. ¿Qué otra cosa de TBC? No sabía que tenías muchas dudas de TBC. Otra consulta. Cuando yo hablo de Sí. toda la patogenia, ¿tengo que hablar de Sí. todos los factores de virulencia que tiene el bacilo o nombro algunos o Nah, eso déjalo no? Eso para lo haces en micro. micro. En Eso micro, lo acá haces en no. micro. Ah, bueno. Sí. No, Acá porque yo no, vi no. el video de la cátedra y dije, bueno, me tengo que aprender todo eso, lo voy a hacer No, acá completo. tenemos que saber Mira, la patogenia. la cátedra te va a dar completo porque es un teórico. Sí. Pero cada factor de virulencia, de cada cosita de la cosita del bichito, eso déjalo a micro. Eso de Eso de micro. dejártelo a micro. Sí. Ya tenés que Sí, entender la perfecto. patogenia, De por una. sobre todo. Con el tema de la secundaria, Sí. no entendí muy bien cómo pasamos, o sea, tenemos la primaria, tenemos la hipersensibilidad, después se vuelve a exponer ese paciente a la tuberculosis y podemos Ujú. tener una secundaria a partir de la diseminación del granuloma primario que teníamos. Claro, sí. O sea, el micobacterio queda como secuestrado en el granuloma, ¿sí? Entonces, en algún momento de su vida, a esa persona se le bajan las defensas, entonces se libera, entre comillas, del granuloma y empieza a hacer de las suyas, ¿sí? Y ahí es cuando empieza el secundarismo. Ujú. Ahí es cuando empieza el secundarismo. Y ahí es cuando empieza la sintomatología respiratoria, con todas las características, tos crónica de varios días de evolución. Algunos pueden presentar hemóptisis, sudoración nocturna, disminución de peso, etcétera, etcétera. Pero todo es porque se le bajaron las defensas, ¿sí? Entonces, una primaria de un solo, si llega a un paciente que tiene, por ejemplo, HIV, diabetes tipo 2, puede diseminar y puede causar lo que es la miliar y la tuberculosis en otros órganos, o Sí, no la necesariamente. miliar precisamente es como una diseminación hematógena, o sea, la La TBC estaba miliar en el pulmón salió, el TBC salió, recorrió y volvió otra vez al y pulmón. volvió al Y tiene pulmón. varios focos. En vez de tener uno, tiene varios. Y todos son chiquitos. Que Ujú. en una placa se ve como granitos de maíz. Por eso viene miliar. De ahí viene el nombre. Exactamente. Grano de mijo, creo que le dicen. Ujú. Sí, de mi hijo. Como Sí. granitos de maíz. Pero la miliar es porque salió del pulmón, recorrió y volvió. Por decirlo así. Para que se acuerden. Ujú. Y luego tenemos la TBC extrapulmonar, que creo que es lo que tú después preguntaste, ¿no? Que la tuberculosis se puede ir a otros lugares. ¿Te acuerdas a qué otros lugares puede ir? Hay uno Sí, muy característico riñón, que todo el pulmón, mundo dice. piso central, a las meninges, Sí. Y Sí. falta. Hay uno que siempre hígado. la gente realiza. Puede ir en cualquier parte, donde se le ocurra, puede En estar. realidad puede ir a cualquier parte, es total, Donde se le sí. ocurra, puede estar. Si ustedes imaginaban que ahí no podía estar, sí puede estar. Tipo, en el intestino, sí, señor, sí puede estar. Hay casos, pero raros, pero hay. Pero hay uno que siempre lo dicen, o sea, cuando uno pregunta, es siempre el primero que dicen. Y todavía no Columna, dijeron. Sí, ¿Cuál? ¿cómo se llama? De columna, la columna. Sí, muy bien. epidismo, trompa de falopio. El de Sí, la columna, todo. ¿cómo se llama?
Como Tiene tiene un nombre nombre. propio, Mal de pot. Mal de pot, total. perfecto. Es uno de los primeros que todo el mundo tira, así que no se olviden tampoco, columna. Y después si le dicen otro más, cualquier órgano, cualquier sitio donde se le ocurra puede estar. Sí, exactamente. Puede haber TBC en las meninges, en las trompas de falopio, en el intestino, en la columna, en donde ustedes quieran puede ir la TBC. Pero esto sucede ya con un estado inmune totalmente deteriorado, ¿sí? Y si dejamos que que la enfermedad evolucione. Y en relación a la formación de cavernas, ¿cómo podríamos asociar con los granulomas? ¿La formación de qué, perdón? ¿De qué? Cavernas. Lo que pasa es que la caverna es un sitio activo de TBC, ¿sí? A ver, ¿cómo nos hacemos explicar? Eh, la, el granuloma contiene el Mycobacterium, ¿sí? Entonces digamos que él está ahí de cierta forma atrapado sin hacernos daño. Cuando el micobacterio hace lo que se le da la gana porque no hay nada que lo detenga, empieza a activarse y empieza a hacernos daño. Entonces ahí es cuando se forman esas cavernas, porque la caverna es como una imagen circular y en el centro está, puede estar como comido, es como un hueco. Ay, no sé cómo explicarles esa parte. Em, la caverna es un foco activo de tuberculosis, ¿sí? Es un foco activo de tuberculosis. Por eso es la caverna, tú la ves es en la tuberculosis secundaria, ¿sí? Pero es generado por el granuloma, ¿o no? Sí, por Sí, supuesto, sí. por un granuloma. Es Era un porque tu granuloma, sistema sí. inmune está luchando contra Sí, el sí, agente sí. patógeno y entonces imagínate que ahí se arma en un campo de guerra, ¿verdad? Un Entonces campo de guerra. tenés que, cosa que está muerta, cosa que está viva y todo eso se tiene que ir sacando y por eso te está hablando que hay actividad Hay en la actividad, cavernita. exactamente. Ujú. Y es un poco más grande que el granuloma, porque, como dijo Sara, hay actividad y la enfermedad está activa. Ujú. Y el Entonces cuerpo hay también una está activo. pérdida de tejido. ¿Qué? ¿Cómo sería, que dijiste que forma un hueco? Ahí sería como el tejido sería consumido, no Sí, sé. está destruyendo el tejido. Está destruyendo el tejido, sí. Ujú. Y eso dado por la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Por los linfocitos. El granuloma se generó debido a una reacción de células, sí, porque los granulomas están conformados por macrófagos y linfocitos, y inmunidad mediada por células, exactamente. Y como hay necrosis central, imagínense, en el centro del granuloma, el tejido está comido. Ahora imagínense la enfermedad activa, eso va a estar mucho más potenciado, por eso es que se daña el parénquima pulmonar y se forma la caverna. ¿Sí? ¿Otras dudas, preguntas? Ujú. Consulta. Sí, ¿En qué momento se desarrolla la reacción de hipersensibilidad tipo 4 retardada? ¿en la tuberculosis o cuándo te refieres? En la primera infección. Sí, en tuberculosis. A ver, porque tú te expusiste al Mycobacterium, ¿sí? Sí. Entonces, cuando te reexpones, el cuerpo ya se acuerda de él y entonces lo empieza a atacar. Por eso es retardada, porque como es mediada por células, tú sabes que lo que primero ataca es la inmunidad celular innata, ¿sí? En cambio, esta ya es la adaptativa. Y acuérdate que la adaptativa se demora en actuar, porque necesita tiempo para madurar y haber sido reconocido anteriormente. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿O muy complicado? Sí, sí. Sí, porque acuérdate que, por ejemplo, la reacción de hipersensibilidad tipo uno es inmediata, porque es parte de la inmunidad innata. En cambio, la 4 que es la celular, eh, hay reconocimiento del antígeno, células presentadoras de antígeno, se presentan, las conocen y empiezan a multiplicarse esos linfocitos, entonces eso tarda más tiempo, Pero ¿sí? sucede cuando el macrófago le presenta un antígeno a los linfocitos Sí, ponele. eh, Ujú. CD4 tipo 1. Ujú, exactamente. Y Bien, entonces cuando vuelve a estar en contacto con el agente, entonces estos linfocitos ya están preparados y empiezan a atacar. claro, sí. Bien. Ujú. ¿Listo?
Más dudas de TBC o lepra, no sé. Mm, No me acuerdo del compañero que preguntó por la lepra específicamente de qué quería saber. Yo estaba intentando analizar, me llega todo entrecortado el audio de lo que estaban hablando. Bueno, así como por general en cuestión de la lepra, bueno, la lepra también es un Mycobacterium, ¿no? Eh, ¿Qué afecta la lepra? La lepra te afecta la piel y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y en algunas ocasiones puede afectar mucosas y órganos internos, pero Sí, principalmente es la piel y el sistema nervioso periférico. La lepra tiene, digamos que una particularidad es que su periodo de incubación es bastante largo, se llega a decir que es inclusive hasta 10 años, ¿sí? Em, Se contagia entre humanos por un contacto íntimo y prolongado. Por medio de las vías aéreas. La persona elimina el bacilo por las vías aéreas. Esta es la puerta de entrada y la puerta de salida también. La ventaja es que la mayoría de personas no nos enfermamos de lepra y solamente un porcentaje pequeño de personas van a expresar la enfermedad, ¿sí? ¿Qué otra cosa así raro de la lepra? Em, digamos que la clínica depende de tu estado inmune, ¿sí? sí, la clínica va a depender mucho de la inmunidad, por eso tiene dos tipos de presentación que, o sea, de los dos más grandes, digo, que es Ujú. la lepromatosa y la tuberculoide. Y la tuberculoide, exactamente. ¿Alguien sabe cuál es cada una o cómo se caracteriza cada una? Mm, La tuberculoide tiene lo que son los granulomas y es una persona un poco más inmunocompetente, o sea, puede luchar un poco más la enfermedad, La, pero es un micobacterium difícil de erradicar, por eso se forman los granulomas, mientras que en Los el granulomas lo van a generar siempre porque hace parte de la reacción hacia la lepra, ¿sí? Lo importante es el estado inmune, como tú dijiste. En una persona se genera la lepra tuberculoide en una persona que es inmunocompetente. Ujú. ¿Y, igual y qué más? la lepromatosa no te va a generar los granulomas, por eso Ah, no genera el granuloma esa. no, no, Ah, esta genera son los, su estado inmune está deprimido, por eso. y claro, no va a generar granulomas, tienes razón, porque no hay estado, porque el estado inmune está deprimido, sí, es cierto. En el que puede generar y tiene mejor chance y mejor todo es más bueno es la Es el tuberculosis, tuberculoide. La es verdad. lepromatosa es un quilombo hasta de... Y en la es- tuberculoide precisamente es donde se afecta la piel y el sistema nervioso periférico. y también que estos tipos de granulomas no tienen la característica que tienen los de la TBC, o sea, no es la célula epiteloide rodeada por las células de Langhans, bla, 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 sino que tienen otra configuración, pero no me lo aprendí y no sé si tenía que aprender. No, el granuloma tuberculosis, lo más importante es que tiene necrosis caseosa central, ¿sí? Los demás granulomas no, no. ¿sí? Pero de resto, los granulomas realmente son todos iguales. Es un conglomerado de macrófagos y algunos tienen corona linfocitaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el granuloma de la tuberculosis, de la lepra? Como todos los granulomas, pero no tiene necrosis caseosa central, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de la tuberculoide? Mm, Otra cosa que podemos decir, por ejemplo, es que va a respetar los órganos, las mucosas, se puede manifestar como, ay, no deberíamos decir mancha roja, ¿no? Pero No, se manifiesta como, se puede o no ver como una mácula, pero la sí, cuestión es que es un sitio en donde no tiene sensibilidad térmica, ujú, lo principalmente. Pero eso no es necesario que se lo aprenda, no. no es No, necesario no, que se no, pueden acá lo como... importante es, si es que le pregunta, es la diferencia de estos granulomas, que acuérdense que, Ujú, como dijo ahí la compañera, con la pequeña diferencia que tiene con la de TBC,
y que no todos vamos a tener tampoco lepra, no todos generamos la enfermedad, toma mucho tiempo, y que la tipo tuberculoide es la que genera el granuloma, la lepromatosa no, porque ahí no Exactamente. tenemos un sistema inmune apto para generar esto, porque no estás, quiere decir que tu sistema inmune está muy mal, que por eso no podés contener a la enfermedad y se te arma un quilombo, te sí te afecta a órganos, la lepromatosa sí. Sí. Hablando de histopatología, en la tuberculoide tú vas a encontrar estas células epiteloides eh, rodeadas por una corona linfocitaria. Precisamente por eso se llama tuberculoide. El nombre de lepra tuberculoide viene de ahí, porque se genera como un granuloma tipo tuberculoide, pero sin la necrosis caseosa central. Esto lo vas a encontrar en la piel y lo vas a encontrar en los nervios. En cambio, la lepra lepromatosa, como no hay un sistema inmune que te defienda, ese micobacterio está haciendo lo que quiere. Entonces, ¿qué vas a Se va a encontrar? donde quiere. Vas a encontrar un infiltrado en todas las capas de la piel, básicamente. También vas a encontrar células como linfocitos en los vasos, en los nervios, en los anexos. Y también vas a encontrar una célula que tiene nombre propio. ¿Alguien se acuerda de este nombre de la célula? Lo que vas a encontrar en la picolepromatosa. Es la célula de Virchow. ¿Se acuerdan? ¿La vieron? ¿La chusmearon? La Realmente célula de, no. la célula de Virchow es una célula vacular con los bacilos. Eso vas a encontrar en la histopatología de la lepra lepromatosa. Células de Virchow. Ujú. ¿Más dudas de la lepra? Y es que lepra es horrible, chicos. Cuando cursen dermato, se van a divertir muchísimo con eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué más necesitan saber para el parcial? Que ya casi no tenemos tiempo, que yo me tengo que ir pronto. El TP7 para mí es el más difícil. No me puedo organizar de cómo explicarlo. Como que tengo el conocimiento, pero está ahí difuso en todos lados y El TP7. 7 se me Bien, demora un poco con la linfomas. Si linfoma. quieres, hablemos un poquitico de linfomas. ¿Te parece qué quieres saber de linfomas? O de patología ganglionar. siento que hay muchos, o sea, me sé lo que es la clasificación de la OMS, cada uno, si el estadio, si es inmaduro, si ya pasó por el germinal, me sé los biomarcadores, todo eso. Pero siento que cuando me hacen una pregunta me bloqueo y no sé cómo organizarme ahí de Bueno, arreglar. hablemos de la practicidad, ¿sí? A ver, una de las patologías del sistema ganglionar es la patología neoplásica, ¿sí? Entonces, tú primeramente tienes que, todos los cánceres tú los vas a presentar de la siguiente forma, si es primario o secundario, ¿sí? Entonces, en patología neoplásica ganglionar, los primarios, ¿cuáles son? Pueden ser linfocitos, pueden ser leucemias o, perdón, pueden ser de linfocitos T o linfocitos B, o también mielomas o puede ser también histocitosis. Y causas secundarias serían las metástasis, ¿sí? ¿Qué sería más común? ¿El primario o el secundario en la patología ganglionar? Primario. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Es más común un cáncer primario en linfáticos o una metástasis en linfáticos? No, un secundario. Usualmente va Sí, a diseminación de otros. exactamente. Lo más común es secundarismo, exactamente. ¿Y de dónde? ¿Cuáles serían los cánceres que generarían principalmente estas metástasis? Y el de mama es muy común. Bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los tres cánceres más comunes en hombre y en mujer? Mama, Sí, Pulmón, pulmón, bien, colon y bien. recto. ¿Y en hombre? Próstata, pulmón y colon y recto. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la metástasis en el linfático? Puede venir de mama, de pulmón. Mama, próstata, de pulmón o de recto Muy y bien, colon. exactamente. Ahora, la patología primaria.
¿cómo nos organizamos con esto? Bueno, lo primero que tú tienes que decir de la patología primaria es, yo sé que la OMS tiene muchas clasificaciones, ¿cierto? Y me imagino que te hiciste un enredo en la cabeza, ¿no? Pero lo primero es esto, dividirlos en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, ¿sí? O algunos lo llaman enfermedad de Hodgkin. Bien. La ventaja es que la enfermedad Hodgkin no se subclasifica tanto. En cambio, los no Hodgkin sí. Ahora pregunta, ¿qué es Una más duda. común? Sí, Las neoplasias de células plasmáticas, ¿las agrupamos sí. con los not Hodgkin o los dejamos aparte? Son parte, no, son diferentes. Son, Ah, listo. Entonces digo como los tres grupos y bueno, y ahí. sí, sí, sí. Ujú. Porque los no Hodgkin son los de B y T, ¿sí? O NK. Ahora, ¿qué es más común? ¿Los Hodgkin o los no Hodgkins? No, Hawking. Los no Bien. Hodgkin. Y dentro de los no Hodgkins, ¿cuál es más común? ¿Los de B o los de T? Los de estirpe B. Los de Bien. Y dentro de los B, ¿cuál es más común? Los que no linfoma son operativos, los folicular. otros. No, no escuché, perdón, ¿cuál? Linfoma folicular y difuso de células B grandes ¿En quiénes? en adultos. Bien. ¿Y en niños, cuál es el más común? El de Burkitt, Mm, Mm. el de linfocito LLC, me sale, pero no me acuerdo cómo se llama. No, linfocitos pequeños. mm, mm, Ese es en adultos, ¿o no? mm. Falta uno, que están ignorando. ¿No es el de célula Son BT precursora? El Sí, de muy bien. leucemia Sí, sí. eso. linfocítica La fibroblástica. linfoblástica aguda o de células precursoras, como quieras Ese. llamarlo. Bien. ¿Y en ancianos? Ahí sí sería el folicular, por ejemplo. No, el folicular de adultos. En ancianos, Mieloma múltiple. no. Ese es el LLC, la leucemia linfoblástica, leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? Bien. Esto es parte de la epidemiología. Eh, Cuando ustedes salen de epidemiología pueden decir, profesor, la leucemia o el linfoma más común en niños es tal, en adultos tal, en ancianos tal. Y eso les va a ayudar a ordenarse, ¿sí? Ahora tratemos de hacer como mentalmente la clasificación de la OMS. La OMS me dice que los non-Hodgkin se dividen en dos grandes grupos, en B y en T, ¿sí? Ahora, los B se dividen en inmaduros y maduros, ¿sí? Y los T también, inmaduros y maduros, ¿sí? Por ahí vamos armándonos. Ahora, los inmaduros, ustedes los pueden llamar leucemias o linfomas linfoblásticos o pueden llamarlos de células precursoras. Tienen muchos nombres. Apréndanse el nombre más fácil. Yo me aprendí el de células precursoras, que es como el más fácil, ¿cierto? Puede ser de células precursoras de B o células precursoras de T. Ahora, se me complica la cosa es cuando las células son maduras. En el caso de las B, cuando son maduras, tenemos varios tipos, pero resalten siempre como los más característicos. La leucemia linfoblástica crónica, la folicular, la... hay uno que lo llaman de células difusas o del manto, si no estoy mal, el linfoma de Burkitt y el MALT. Esos son como los más característicos. Y de las T tenemos eh, el periférico inespecífico, la micosis fungoide o la enfermedad de Sézary. Bien, más o menos ahí disminuí esa tabla tan horrible que tiene la OMS. Pero principalmente grábenselo. Pueden ser de T o de B, maduros o inmaduros. Y en el maduro tenemos la linfocítica crónica, la folicular, el de Burkitt, el MAL, de células grandes difuso. Y en el T tenemos el periférico inespecífico, mucosis fungoide y enfermedad de Sézary. ¿Sí? Así nos vamos como medio organizando un poquito. Tami, pregunta. Dime. Mi Sí. profesor le preguntó a una compañera cuáles son las diferencias entre las células B
entre las células B y las T. Tendría que decir que Bien. unas son maduras y otras inmaduras o algo más. No sé a Esa qué es se la refiere. pregunta, ¿sabes? Porque las células T son diferentes a las B, entonces ya por ahí difieren, ¿sí? Sí, o no sé, tendría que decir que algunas, no sé, maduraron a nivel de la médula y después salieron de la médula y ya están maduras, Y los los otros linfocitos en el T. timo, sí. Lo que Y pasa Timo, es que pero viene también de su la capaz educación y el, lo que va. sí, No, pero capaz el entre profe la T y apuntaba a la la B, localización, si era no, como aparte, del no solo centro o paracortical, no sé, ah, capaz pero no por solo ahí. la localización entre la T y la B, sino que también en su funcionalidad. Sí, Las T tiene otra educación y otra funcionalidad distinta. La sí. B tiene la capacidad de generar también forma inmune, anticuerpos, mientras que la T no. La T Yo creo que el ataca, profe come. Creo que el profe apuntaba tal vez como a la ubicación, porque las B están en lo que llaman la zona folicular y las T están en la zona paracortical. Para Capaz cortical. sería eso, de Lo que claro, pasa, porque pronto. también después le preguntó epidemiología, edad, diferencias entre B y T, no sé, calculo que debe ser eso. Sí, puede ser eso, capaz puede ser eso, sí, 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 sí. en el momento en que también cada uno comienza a desarrollarse y expresarse por dónde vienen la T y la B también. Por ejemplo, Claro, en sí. de alguno del timo, son niños que poseen a un timo y es lo más Sí. probable que sea T. ¿Viste? Sí, Mientras, puede ser que el profesor haya apuntado al sitio Claro. anatómico donde estén, sí. Yo ajá. creo que sea más por ahí, exactamente. Bien. Em, yo había anotado como unos datos aquí para que ustedes se lleven. Bueno, ya dijimos un poco de cuál es más frecuente en adultos, ancianos, niños. Bien. ¿Qué me pueden decir de la leucemia o linfoma linfoblástica o de células inmaduras? O de células precursoras, perdón. Tienden a ser más agresivos Sí, ¿por qué es más agresivo? y porque son células que tienen son más pluripotenciales, o sea, son inmaduras, pueden convertirse en cualquier cosa. Y además, al tener como un alto poder replicativo y al ser inmaduras, hay una ventaja en cuanto al tratamiento. Como tienen alto poder mitótico, van a responder a la quimio y a la radioterapia, ¿sí? Y esto me habla un poco del pronóstico. ¿Cómo es el pronóstico de este tipo de leucemia? En un niño es un buen pronóstico, pero ya en un adulto usualmente no es buen pronóstico porque se encuentran muy tarde. Sí, es cierto. Entonces el pronóstico es favorable en la leucemia linfoblástica de células inmaduras, a pesar de que sea altamente agresivo. Tiene un muy buen pronóstico. Y el libro hablaba de que el 90% lograba una remisión completa inclusive. ¿Cuál es la edad de presentación? Dijimos niños, pero ¿alguien sabe la edad de presentación? ¿No? ¿Tienen algún número? Son niños chiquitos, son niños grandes, ¿Mm? son ¿De Bueno, la 0 a bebés. 2 años? presentación es entre 3 a 7 años. Ujú. Generalmente esa es como la edad de mayor presentación. Hay otros factores pronósticos. Ya habían dicho la edad, que sean niños. ¿Qué otro factor pronóstico bueno existe? No sé si los buscaron o los leyeron. Si no lo saben, díganoslo. Bueno, otro factor pronóstico bueno es el sexo femenino. Sexo femenino es un factor, es un factor favorable. También la linfocitosis. Si la linfocitosis es menor a 10.000 células por campo, también es un buen pronóstico, ¿sí? ¿Y qué sería un mal pronóstico? Sexo masculino, edad adulta, linfocitosis mayor a 10.000, eso sería un mal pronóstico, ¿sí? Em, ¿Cómo se presentaría esta neoplasia? O, perdón, antes, ¿es más común la leucemia o la linfoma de células precursoras? La leucemia. Bien, ¿y entonces cómo se presentaría?
y se vería afectada la médula y después lo que sería la sangre periférica. Total, y si está afectada la médula, ¿qué te va a afectar entonces? Tienes trombocitopenia, anemia, leucocitopenia. Total, hay una Bien. pancitopenia, entonces va a ser un niño cansado, con hemorragias y con infecciones. ¿Se Un entiende? niño anémico y con Ujú, hemorragia. Bien. exactamente. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sabemos de la leucemia o linfoma de células precursoras o inmaduras de T? Es más común en adolescentes del sexo Sí. masculino. Ujú. ¿Y cómo se presentan? Tiene una particularidad. Se presentan como una masa mediastinal, o sea, por el timo, ¿sí? Porque es de células T. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, entre el precursor, el más común es el B y es más común la leucemia, ¿sí? Ahora, de maduros, hablemos yo le digo el más importante, del folicular. ¿Qué sabemos del folicular? Es más común en adultos, se Sí, caracteriza por traslación en lo que son el cromosoma 8 y 14, puede ser. 14 y 18. Ujú. ¿Y qué Y produce esto? una sobreexpresión del gen BCL2, que es un gen Bien. pro-survival o pro-proliferativo, Ujú. que es lo que genera la hiperplasia, ¿no? De estas células. Bien, exactamente. ¿Y la clínica de esta patología? Mayormente es indolente, chicos. El linfoma folicular es indolente. Mayormente es indolente, o sea, digamos como asintomático, ¿sí? Em, ¿Qué otras cosas así? Bueno, ya que hablaron del de Burkitt, ¿qué sabemos del de Burkitt? Este también sería por una translocación, y ahí dice del 8 a 14, y eso es una translocación del gen MYC, que es un, Sí. em, nada, proliferación también. No, usualmente no tiene BCL2, entonces lo que se ve en microscopía es que tenés mucha mitosis, pero también mucha apoptosis, y los macrófagos se encargan de deshacerte de esa apoptosis y se ve lo del cielo estrellado que le dicen. Y el de Burkitt tiene una particularidad, es que digamos que hay tres variantes. No sé si te acuerdas. Está la variante epidémica, la endémica y el inmunodeficiente. ¿Sí te acuerdas de eso un poquito? Sí, la epidémica se ve más que todo en países africanos y en el Sí. Caribe, y se da por el Ujú, virus del Epstein-Barr cuando se sí. complica por Ujú. inmunodeficiencia. Eh, bueno, esa creo que es la que más le dieron énfasis. Y Y se bueno, manifiesta como una masa en la mandíbula. También esa es una característica. y que se da en el año de Waldeyer, si nos acordamos del Ujú. Epstein-Barr, que te afecta la orofaringe, y bueno, se Sí. queda usualmente ahí. Muy bien. El esporádico es también por el Epstein-Barr. Ujú. Se dan jóvenes y se manifiesta más como una masa abdominal. Y por último, el de las inmunodeficientes, como tú dijiste, es por la sobreexpresión del MIC. Bien. Perdón, el inmunodeficiente es esto por problema, sí, por la translocación. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien. em, no sé qué más decirle de los linfomas. Em, ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes sean médicos hay más chance de que se enfrenten a un linfoma non-Hodgkin y que sea un linfoma de células B. Más o menos eso es lo importante de esto, ¿sí? Porque la epidemiología es muy importante, porque sepan que cuando ustedes vean a un niño, ustedes digan, bueno, el niño tiene más chance de tener este tipo de leucemia. No sé, eso es para que vayan agilizando como la mente. ¿Otras dudas de leucemias y linfomas? Bueno, y el Hodgkins, ¿por qué es característico el Hodgkins? Que se puede predecir bastante cómo va a diseminar esta enfermedad. Total. Ujú. ¿Cómo es esa diseminación?
Si nos vamos a la clasificación de Ann Arbor, tenés 4 fases o 4 Ujú, estadios. Primero se va a ver la afectación solamente en un lado del diafragma, ya sea superior o sí, inferior, principalmente. ujú, El segundo estadio es cuando hay más de un foco o más de una región afectada, pero siempre a un lado del diafragma. El tercero, ya tenés ambos lados y puedes tener una ujú. esplenomegalia, y el cuarto es cuando ya está en todos lados y también puede ser una hepatomegalia. Bien. Eh, Diferencias entre Hodgkins y no Hodgkins, ¿qué me pueden decir? Uno es su Para, predicción en cuanto a su diseminación. ¿Qué más? que se me cortó todo. Hace rato, cuando apenas entré, estaban hablando del estadio, de la clasificación del Ann Arbor. ¿Sabes qué significa la letra A y B? Sí, Bien, bueno, hay síntomas que pueden acompañar a estas patologías, que son como la sudoración Ujú, excesiva, por ejemplo, la cefalia, y se me están olvidando otros dos. sí, es la fiebre, que es la sudoración nocturna también, la pérdida de peso, que hay una repercusión general, o sea, como síntoma. Lo aclaro porque muchas veces preguntan qué significaba A y B, porque A es que no presenta síntomas y B que presenta síntomas, nada más eso. Porque ujú, siempre alguien pregunta y no es difícil la respuesta. O sea, que si sí. te dice un estadio 3B, que sí que tiene síntomas, o un estadio 3A que no hay síntomas, a modo de ejemplo. Y bueno, continúa ahí, Cami, porque te interrumpí, Sí, perdón. que yo casi me tengo que ir. Bien, otra diferencia se las voy a nombrar. Por ejemplo, entre Hodgkins y no Hodgkin, es que, por ejemplo, el linfoma Hodgkins tiene su particularidad, es que tiene menos células tumorales, ¿sí? Las células tumorales son en menor cantidad, pero estas células tumorales atraen a las células inflamatorias. Entonces, la masa tumoral está más constituida por células inflamatorias que por el cáncer en sí. Cosa diferente de los non-Hodgkins, que la masa tumoral principalmente son células neoplásicas. ¿Se entiende un poquito eso o los mareé? Sí, sí, tiene un estroma reactivo más abundante. Sí, esa Sí, también es una característica. exactamente. Bien. Otra diferencia es la presencia de las células de Red-Stenberg, La ¿sí? famosa Restenberg. Las famosas células de Red-Stenberg, que Estos son tienen, los que son de la zona clara, ¿no? ujú, y son grandes, con un núcleo bilobulado, con nucleolos eosinófilos y un citoplasma bien basófilo. Parece que tiene ojos nada más. Si Parece ven una como célula que tiene un glóbulos. ojo que te está mirando, esa es. Mm, ujú, exactamente. Otra diferencia es esto, la edad de presentación. El linfoma Hodgkin suele presentarse más que todo en la mediana edad, ¿sí? Bien. Dudas, preguntas, chicos. Y así cortamos, que ya llevamos 2 horitas. Y yo 2 horitas con un internet que me se va y viene. ¿Qué mierda es internet? ¿Qué Cualquier cosa tiene? nos pueden escribir. Voy a dejar, em, voy a dejar mi WhatsApp en el chat, ¿sí? Por si nos quieren mandar algún mensajito o algo así. Em, Cualquier duda, pregunta nos pueden escribir. Nosotros estamos los miércoles a la tarde en la comisión de la tarde, por si quieren dar una vuelta, no sé. Eh, Igual, o sea, yo lo veo, chicos, ustedes también. O sea, las preguntas que hicieron son de unos temas bien grosos, realmente re bien en ese sentido que hayan preguntado de eso y no de algo que sea un poquito más fácil. Pero siempre manejes así, intente entrar en las consultas, siempre hay clase de consulta y él sirve un montón, vaya con sus dudas puntuales, los docentes que están en las clases de consulta no son malos, son muy buena onda y les puede explicar muy bien. Vean los videos, lean y pregunten, pregunten, pregunten. Nadie le va a matar con una pregunta. Si usted le agarran y le dice, no entiendo tal cosa, perfecto, no entienden y se le explica. Porque hay cosas que hay veces uno da por sentado que saben y al final uno no sabe. Entonces ahí tampoco ni el docente ni los